Damos por formalmente inaugurada la mesa de periodistas de los miércoles, que hoy contamos con la presencia de Marta Samarripa, Arturo Cano y Alberto Nájar. Alberto, bienvenido. Gracias. Marta, bienvenida. Gracias. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Gracias. Gracias. Pues ¿de qué hablamos? Hay de todo. Ya saben que de lo que más se está hablando en estos momentos, pues sigue siendo el tema de las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer el 9 de marzo? ¿Qué se va a hacer el 8 de marzo? Hay muchos temas. El señalamiento del involucramiento del casero de Osorio Chong con el caso Odebrecht, que no deja de recordar pues lo de la Casa Blanca, en otro factor, pero bueno, salta a escena el propio Miguel Ángel Osorio. Pero con lo que ustedes quieran empezar, adelante Alberto, Marta, Arturo, quien quiera empezar. Marta, si quieres, empieza a contarnos tu perspectiva sobre el 9 de marzo, ¿no? Ah, claro, muchas gracias. Bueno, Tú tienes la voz autorizada, digo. Sí, nosotros nomás. Sí. van a apoyar. Claro que sí. Claro, claro. Bueno, pues me parece que se está viviendo un momento muy importante en el tema de las mujeres, porque nos acostumbramos a la invisibilidad de todos estos feminicidios y se empezó a ver como algo cotidiano, como algo que así tenía que ser. Entonces creo que se está dando una coincidencia a nivel internacional en donde se van conectando todos los países, las mujeres de muchos países, exigiendo justicia y exigiendo un alto a la violencia y a estos feminicidios. En el caso de México, bueno, pues si revisamos las estadísticas, han ido en aumento en los últimos años hasta lo que se está viviendo ahora. La única disminución que revisaba y que encontré es que en este mes, en el mes de enero hubo 320 y en relación a diciembre de 2019 había 352. Entonces sí hubo una disminución solamente en ese mes, pero en relación al resto del tiempo, bueno, siempre las cifras van en aumento. Creo que aquí es un problema básicamente de entender que el feminicidio surge por una educación machista, patriarcal, y que esta educación nos la transmiten en muchas instituciones, empezando por la familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, los jueces, los policías. Es decir, en todas partes el mensaje es de desigualdad. La mitad de la población mexicana domina y la otra mitad es la que está subordinada. Y pues la educación que se transmite es: las mujeres son inferiores, tú puedes tener el control, tú tienes el control, ellas se subordinan, ellas se someten y tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué podemos esperar si eso ya es parte de nuestra cultura, de la educación que tenemos? Y ese machismo no solamente está en los hombres, también está en las mujeres. Claro. Alberto Nájar, es una primera victoria de este movimiento el que haya esta discusión, el que se esté visibilizando todo esto, es un primer paso importante. Sí, yo creo que es fundamental, porque, como dice Marta, esto es algo que tiene una larguísima historia y tradición, y yo veo complicado que en el corto plazo pueda llegarse a una solución. Tiene que haber un entendimiento de los orígenes, la raíz, y tomar las medidas adecuadas para tomarle digamos, el rumbo correcto para solucionarlo. Y uno de los puntos básicos pasa por la justicia, por terminar con la impunidad. Es cierto, las cifras están ahí, son estas, pero yo siempre tengo la sensación con las personas con las que hablo, en organizaciones civiles sobre todo, que hay un gran riesgo de que exista un subregistro. Porque justo por esta cultura de desprecio y de desigualdad que existe en México, muchos de los homicidios no son catalogados como feminicidios, sino que se meten al saco de los homicidios comunes. Y entonces ahí, aunque tengan todas las características para hacer un feminicidio, entonces ahí existe una gran posibilidad de que el monstruo sea todavía más grande de lo que estamos ahora enfrentando. Entonces eso es un punto de partida que me parece que debemos tener. Y también tiene que haber una cierta de parte de los actores políticos, una cierta sensibilidad, por llamarla de alguna forma, porque ahora resulta que los antiderechos se convirtieron en feministas. Son de los principales promotores de este paro del próximo 9 de marzo.
es imposible, increíble verlo, es algo como surreal, ver a personajes que en su momento, cuando tuvieron el poder, la posibilidad de hacer algo, profundizaron esta desigualdad. El caso de Margarita Zavala con la protección que le dio a la familia en el incendio de la guardería ABC. El caso de Javier Lozano también, que dio al traste con Mexicana y echó fuera cientos de empleos, muchos de ellos de mujeres. De personajes como Felipe Calderón, este impresentable personaje también subido en esta discusión por el simple hecho de que sirve para criticar al actual gobierno. Y eso me parece que la palabra que más se me ocurre es por lo menos mezquino, ¿no? de parte de estos personajes. Y también de parte de la autoridad del gobierno tiene que haber un poco más de sensibilidad. Yo tengo la impresión que el presidente no acaba de entender cuál es la raíz del problema del feminicidio, porque sigue viendo el tema más como fue su propia formación política e intelectual, que habla de estándares de los 60, 70, cuando había una gran, todavía más profunda la epidemia de machismo, ¿no? Entonces sí tendría que haber un momento de serenidad, tomar el camino correcto y partir de la base que, insisto, tiene que partir de un punto y el punto es combatir la impunidad. Arturo Cano, fíjate, acaban de estar dos madres de niños con lesiones de la guardería ABC y su abogado, porque 10 años estuvo oculto el dictamen oficial en el cual se establecía que tenían lesiones de incapacidad permanente por toda la vida, y eso se les ocultó durante 10 años. Y periodistas de a pie, con Norma Trujillo Báez, acaba de publicar las declaraciones del médico legista veracruzano de apellido Mendizábal, que dice que Felipe Calderón y Fidel Herrera Beltrán, entonces gobernador de Veracruz, ocultaron, se pusieron de acuerdo para decir que no había sido agresión sexual la que sufrió la señora Ernestina Asensio, de 73 años. Con la complicidad de la Comisión Nacional de los Derechos Claro. Humanos, encabezada por José Luis Soberania, ¿no? Eso es lo realmente escandaloso, sobre todo si pensamos en la defensa que hacen de las instituciones, de los contrapesos desde el flanco opositor. Yo no quiero entrar en un debate sobre las cifras, porque así fuese una niña o una mujer la muerta, debería ser una causa de indignación nacional. Pero hoy por la mañana revisé la nota de Fabiola Martínez, espléndida reportera de La Jornada, que según el reporte oficial nos dice que en el mes de enero hubo 73 víctimas cuyos asesinatos fueron clasificados como feminicidios, de ellas 14 niñas, ¿no? Y 6 casos en que no se determinó la edad porque las fiscalías estatales no proporcionan esa información. Digamos, pero es un problema muy grave que otra vez esta mañana fue tocado por el presidente en su conferencia de prensa. Creo que hay que destacar que habló de un movimiento legítimo, Sí. para enseguida decir que hay oportunistas. Entonces, bueno, creo que este sería un buen momento para que desde lo más alto del poder se estableciera un diálogo, vías de acuerdo, vías de escucha con ese movimiento legítimo, ¿no? Carlos Monsiváis decía que el feminismo, alguna vez él catalogado como misógino feminista, creo que no les gustaba mucho el término, decía que el feminismo y sus causas, la despenalización del aborto, la justicia salarial, etcétera, solo podría intensificar su eficacia si se integraba de modo orgánico a un proyecto político más amplio, ¿no? Es decir, un proyecto de transformación social, porque obviamente en México padecemos el machismo, pero también el racismo, la exclusión, la xenofobia, otros males así. De manera natural, por su historia, por sus orígenes, ese proyecto político más amplio debe ser la 4T o, en su defecto, Morena. No lo ha sido porque, como dice uno de sus intelectuales, Pedro Miguel, pues es un partido que está en coma inducido, que debería estar con esas causas, que debería estar Colitis al frente. aguda. Totalmente, ¿no? Se la pasa incorporando la dirigente a cuadros impresentables del PRI o al cascajo del sindicato Rafael Ochoa. magisterial. Rafael Ochoa Guzmán acaba de ser ahí recibido, ¿no? Pero en este recuento que ya comenzaba Alberto sobre los que se suben a esta ola solamente con la finalidad de golpear
al gobierno de López Obrador por un tema sobre el que no hicieron nada cuando estuvieron, o que hicieron muy poco cuando estuvieron en el poder. Yo quisiera hablar, por ejemplo, de Beatriz Paredes, ¿no? En campaña en 2012, ella dijo que estaba a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nada más que cuando fue presidenta del PRI se aprobaron leyes para penalizar el aborto en 17 estados de la República y ella no dijo ni pío. Gobernados por el PRI. Ya que hablas de yeycolitis, podríamos hablar del síndrome Beatriz Paredes o simplemente del síndrome Paredes, ¿no? Estás en el poder y no haces nada por estas causas y desde la oposición pretendes abanderarlas. Lo mismo que este caso de hipocresía política que se llamará México Libre, ¿no? Bien, pues permítanme ir a un corte que ya saben ustedes que son la parte más interesante de estos programas, los cortes publicitarios. Vamos a un corte, regresamos y les digo que el Tribunal Electoral está revisando justamente el tema de la dirigencia de Morena, si se queda Ramírez Cuellar o se queda Jade Kolpolemsky. Tenemos una foto donde está Jade siguiendo por televisión la transmisión de esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sobre ese y otros temas ya volvemos. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. ¡Me desaparezco! Reprodúcelo cuantas veces quieras. De buen nivel. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Hugo Concha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tiene muchas cosas muy buenas, es un gran paquete de reformas, pero le faltaron cosas. Al gobierno del Consejo de la Judicatura, a la separación Consejo-Corte no se le tocó. La Corte sigue aparte en su techo de cristal, intocable. Y los dos órganos muy fuertes. No tienen nada que ver con lo penal. Son reformas a la operación y funcionamiento de la justicia federal. Ni siquiera la local, que hubiera sido bueno algo. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Ahora como nunca, Gana Ahorro de Afore Móvil revolucionará tus posibilidades para ahorrar. Disfruta de tus consumos actuales y al mismo tiempo ahorra para tu retiro sin poner un peso más. Desde tu celular, compra a través de Afore Móvil los productos que más te gustan y al precio que ya conoces. Y por cada consumo, recupera una parte de tu gasto en tu cuenta Afore. Con Gana Ahorro de Afore Móvil, ahorrar ya no te cuesta. Generación Afore. CONSAR. Gobierno de México. Las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te rinden cuentas. Informe de labores 2018-2019 de las salas regionales del Tribunal Electoral. Sigue la transmisión en nuestras redes sociales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos a la dinastía Correa con nosotros. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Cristina Escobar, mejor conocida como la Rulos. Le digo, me acaban de decir que yo soy la reina del barbacoa y vengo aquí a transmitir. Y dices, ¿tú eres Cristina Pacheco? Soy Cristina Escobar. La Octava de noche. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. Siempre cerca de ti. La Octava. Soy Fer Quintana de Joya 93.7 y estás viendo La Octava.
Ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía en La Octava. Estamos en la mesa de periodistas de los miércoles, hoy con Marta Samarripa, Arturo Cano y Alberto Nájar. Pues volvemos. El tema de Morena, ¿quién creen que va a quedar? ¿Alfonso Ramírez Cuellar o Jacob Polensky? Hagan sus apuestas, señores y señora. ¿Qué les parece? Quien haya tenido mayor capacidad de hablar al oído de los magistrados, supongo, ¿no? De los magistrados. Creo que el tema de Morena, pues es, por desgracia, parece que hay un desinterés del presidente o una idea de llevar hasta sus últimas consecuencias aquel planteamiento sedillista de la sana distancia, ¿no? Porque pues parece que el partido está ahí, muy distante. Está ahí a la deriva y que se está rascando con sus uñas. Una manera de que Morena tuviese digamos, la posibilidad de recomponerse, de reencontrar de alguna forma la ruta, sería que la decisión favoreciera a Alfonso Ramírez Cuellar. Porque el personaje político de Jacob Polensky está muy desgastado, tiene mucha animadversión ya adentro. Yo diría que es muy difícil ya que se pare en asambleas de su propio partido, excepto cuando le juntan solamente a algunos de sus partidarios. Entonces, pues creo que ya es una persona que no tiene la posibilidad o la capacidad de volver a unir, de recomponer nada dentro de Morena, ¿no? Marta Samarripa, ¿qué opinas? Pues ella ha estado reiterando desde que comenzó el conflicto, siempre decía, bueno, yo soy la secretaria. Yo soy una secretaria en funciones de presidencia, ¿no? Pero parece que se creyó muy a pecho lo de la presidencia y entonces ha incurrido en una serie de acciones que creo que perjudican mucho a Morena y a la gente que simpatiza con Morena. Yo no sé si no quede muy claro que el fenómeno que ocurrió en 2018 no es Morena, es López Obrador. Y desde luego, bueno, pues fue la herramienta a través de la que se hizo todo, ¿no? Pero creo que están poniendo en peligro la viabilidad de lo que pase con Morena en la elección intermedia por esta disputa. También me parece que Jacob Polensky ha tenido demasiado desgaste y, bueno, llama la atención que ahora en los actos a los que va pone un cartel detrás de ella donde dice secretaria en funciones de presidenta. Entonces, Ramírez... Para que no haya duda. Es como un acto de autoconvencimiento o algo así. Para que le quede claro a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que Ramírez Cuellar es la opción. No sabemos ahí cómo van qué tanta independencia y tanto apego a lo que debe de ser tengan los magistrados, no lo sé, ¿no? Porque también no es como que tengamos la mejor opinión de sus decisiones, siempre son decisiones que nos dejan un mal sabor de boca y bueno, pues este tema yo creo que está ahorita en atención de todo el mundo, porque el Poder Judicial es el que ahorita en este momento tiene un tache así, pero bien grande, por todas las decisiones, los fallos que emiten. No simplemente lo que hablábamos hace un momento antes del corte, de los feminicidios, bueno, los jueces son fatales, ¿no? Porque han sido cómplices de esas muertes de esas mujeres, liberando a los presuntos asesinos, ¿no? Entonces, si lo vemos ahora en el tema político del caso de Morena, pues ojalá que se cuiden también los magistrados para dar un fallo que realmente esté apegado a lo que debe de ser, ¿no? Por lo pronto, ahorita, Morena creo que sí tiene un problema y no se deben de confiar solamente porque los demás partidos estén quedándose sin militantes. O sea, más vale que cuiden lo que tienen y no que vayan a caer en las mismas situaciones que enfrentan ahora mismo el PRI, el PAN y de hecho pues todos los partidos. Claro. Alberto Nájar. Pues yo en el escenario veo muy difícil un tercero en discordia, que podría ser la solución salomónica. La única alternativa es que Andrés Manuel le ponga un poco más de interés, pero no le veo con ánimo de resolver los problemas. Yo creo que la Jacob está muy desgastada. Tampoco estoy muy seguro que Ramírez Cuellar sea la mejor alternativa. Digamos que va a ser, en este caso, lo menos peor. Cualquiera que se quede. ¿Lo que hay? Lo que hay, Pues sí. Cualquiera que se quede va a estar muy cuesta arriba para poder mantener el mismo nivel de legisladores, sobre todo la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo año, porque es cierto, no acaban de caerles el 20 de entender que no ganaron ellos, sino ganó Andrés Manuel,
Y Andrés Manuel ha tenido ya el desgaste natural del gobierno, además de toda la campaña intensísima de todos los días en su contra. Entonces ya no va a ser 2018, ya va a ser otro momento donde realmente tendrá que ser muy competitivo el partido. Yo no estoy muy seguro hasta qué punto Andrés Manuel vaya a querer meter algo de su capital político para asegurar una mayoría de nuevo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ya los amenazó con irse, además. Sí, claro, ya les digo que él se va, que si no se ponen de acuerdo, pues él va a seguir porque su proyecto es México y bla, 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 ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto lo tengan claro, pero pues sí, habrá que también estar muy atentos a ver si en la decisión de los jueces no pesa también ese ánimo del bolsillo, porque acuérdense que Andrés Manuel y su partido votaron por reducir los sueldos de todo el Poder Judicial y al final, ¿cuántos son seres humanos, no? Para ser justos, yo creo que habría que decir que la dirigencia de Alfonso Ramírez Cuellar está planteada como un interinato. Sí. O sea, la idea es que sea una presidencia de unos meses para llegar a un Congreso y regularizar la vida de... Luján. Pues a Berta Luján o a quien sea. Creo que Berta Luján ya no está necesariamente aferrada Ahora andan hablando a ser de Horacio ella Duarte, entre otros nombres. No, pues te digo. Sí. Y su problema que además tienen, ¿no? Esto de tener a tantos militantes que realmente no eran de Morena y que los fueron cachando de todos lados, bueno, eso también complica, ¿no? El que haya un entendimiento dentro del partido. Para seguir con la línea de reflexión de Alberto, yo diría, a ver, si fue López Obrador, va a ser López Obrador otra vez en el 21, porque el presidente va a tener una voz muy autorizada, para decirlo de una manera elegante, para definir las candidaturas, no solo de Morena, sino del Partido del Trabajo, del Verde, hasta del PRI. De los que obtengan el registro, ¿no? De los que obtengan el registro. Entonces yo creo que puede ser que no haya, que seguramente o que probablemente disminuyan los legisladores de Morena, pero no así los legisladores de la 4T, por llamarlos de esa manera, ¿no? Yo tengo una observación, no una hipótesis todavía. Voy a escribir hoy o mañana en la columna Astillero que se publique en La Jornada sobre esto, pero a mí me parece que López Obrador está avanzando en una jugada de pluripartidismo controlado o centralizado en Palacio Nacional. Ya tiene al Partido Verde controlado por la vía de Manuel Velasco. Al PRI lo tiene controlado, aliado, sumiso, negociado, con Alito Moreno como pseudo dirigente casi desaparecido. Amlito le dicen los Amlito priistas, le ¿no? dicen, pues sí, con una ínfima rebelión interna de priistas, y que a lo mejor algo de las rebeliones internas del PRI tienen que ver con el asomo hoy de las acusaciones contra Osorio Chong, que es el reducto de ese prismo más clásico, más dinosaurico. Pero está el Partido Verde, está el Partido Revolucionario Institucional, desde luego el Partido del Trabajo. Se va a restaurar el PES, ahora con otro nombre, Encuentro Solidario, en lugar de Encuentro Social, pero seguirá siendo el mismo. Está el partido de Pedro Aces Barba, Claro. que es el monrealismo, nada más, monrealismo y la familia Murat, con Alejandro Murat ahí como operador. Está el otro partido que está impulsando Mario Delgado. Sí. Está el partido del Baester, que está expresamente asociado con López Obrador, y está el partido del CENTE, del grupo del CENTE, Sí. que también tiene arreglos. Entonces, a López Obrador no le debe importar Morena. Le sobran partidos. Le sobran partidos y él puede colocar a cada uno en los primeros lugares de todas las listas y obligarlos a todos a que lleguen a acuerdos, a discusiones, a votaciones internas, y siempre el eje rector va a estar en Palacio Nacional. A mí me parece que por eso estamos viendo esta etapa muy confusa en la cual no atinamos a, bueno, ¿por qué se está abandonando a Morena? ¿Por qué no hay atención? Porque obviamente... Porque López Obrador tiene la experiencia de lo que le pasó con el PRD. Sí, claro. Sí, claro, Sí, claro, sí. pues, claro. Pero si quisiera López Obrador, creo que con una insinuación por un buen emisario hacia Jade Cole, y Jade Cole renunciaría para irse de cónsul a Sacramento, California, o a San Pedro en Honduras, o no sé. Pero bueno, De hecho, cuando ella aceptó aparecer en un video junto a Berta Luján con Héctor Díaz Polanco en medio, anunciando un acuerdo para ir a un congreso, lo hizo porque pensó que era señal divina, que era una señal del Palacio Nacional, que no había sido solamente Claudia Sheinbaum. Y en la mesa de negociación estuvieron sentados, digamos, los dos bloques, la presidenta del Consejo Nacional y la secretaria en funciones de presidente,
y también representantes de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que jugó ese papel de tratar de arreglar las cosas en su partido, ¿no? Pues sí, a ver si ese mensaje les llegara al partido de Morena, porque ellos ya dejaron de ser la única opción, como tú dices, Julio. A ver si lo entienden. Sí, ahí está abandonado ese escenario de Morena, que ya no le es funcional al propio presidente López Obrador. Sí, ya se puede convertir en un lastre, de hecho, para él, ¿no? O ya se está convirtiendo en un lastre. Y López Obrador podría decir, estoy tan ajeno a la vida interna de los partidos que hasta dejé naufragar a Morena. La dejé ahí, no metí ni un solo dedo. Lo cual podría ser rigurosamente cierto, pero porque creo que hay un proyecto de pluripartidismo concentrado en Palacio Nacional como eje, con todas estas caras que estamos viendo y que estamos viviendo, porque el presidente López Obrador está yendo a los congresos de la CTM, en una muy buena relación con los priistas, y bueno, de Osorio Chong, ¿cómo ven este tema? Alberto, ¿cómo ves el tema de Osorio Chong y ahora su casero favorito? Pues decía Arturo antes de entrar una frase que le voy a tomar. De un pensador peruano, Manuel González Prada. Que decía que donde quiera que pongas un dedo sale pus. En Perú, decía, pero fácilmente se aplica aquí en México. Aquí es realmente asombroso el nivel de inconsciencia, o no sé qué estaban pensando en el gobierno anterior, que creyeron que podían hacerlo con esa tranquilidad e involucrar a tanta gente. Yo creo que sí, realmente tenía muy metido en la cabeza esa idea que en 2012 me comentaban algunos priistas que decían que ellos estaban preparándose para los próximos 100 años. Y sí, yo creo que realmente se lo creyeron, porque a ese nivel de llegar hasta tu casero, además con una metodología que fue difundidísima, que es el mismo método de la estafa maestra, llegar a pensar que no te iban a cachar a ti porque fuiste el secretario de Gobernación, porque estás en Hidalgo, en tu estado. No lo sé, a mí me parece que este cochinero todavía le falta mucho por salir. Habrá que empezar a revisar las cuentas. Yo no estoy seguro que esto puede llegar a calmarse con una eventual investigación a Peña Nieto. Yo creo que antes de llegar a eso van a pasar muchas cosas. Marta Samarripa. Yo creo que hay muchos involucrados de los que todavía no tenemos información, y que entre esos involucrados tenemos que voltear a ver a los secretarios del gabinete de Enrique Peña Nieto. En el caso de Osorio Chong, bueno, ya había algunos otros indicios, otras informaciones que habían salido antes. No es como que nos tenga que sorprender que Osorio Chong tenga que ver con esto, pero bueno, aquí hay ahora una investigación que respalda que efectivamente así fue. Entonces vemos digamos, al casero con suerte, como aquel viejo libro, ¿no?, del jardinero. Es un casero con muchísima suerte, y creo que por primera vez en México nos está tocando la nuestra, porque veíamos cómo iban cayendo todas las cabezas de todos los sobornados en todos los países latinoamericanos donde metió sus garras Odebrecht. En México ni siquiera tuvieron que meter mucho la garra, porque le abrieron las puertas de par en par, desde Vicente Fox, después Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención ese papel, y yo sé que el tema no es Meade, sino Osorio Chong, pero ese papel de Meade siendo secretario de Hacienda con Felipe Calderón, tiene bajo sus órdenes a la Unidad de Inteligencia Financiera, que le reporta cualquier transferencia inusual, como ocurre con esta transferencia millonaria, ¿no?, para la campaña priista y todo el asunto de Lozoya. Bueno, entonces nadie le informó a Meade que había esos recursos que se estaban transfiriendo. ¿Qué pasa? ¿A quién le respondía? ¿A Felipe Calderón, que era todavía su jefe, o al que iba a ser su jefe, Enrique Peña Nieto, para el dinero de las campañas? Entonces, nadie se dio cuenta y llegamos a este punto, ¿no? Bueno, el caso es que a mí más bien me quedaría la pregunta de cuántos secretarios del gabinete de Enrique Peña Nieto están coludidos con el tema de Odebrecht. O sea, éramos el patito feo de Latinoamérica, en donde era el único país en donde no se hacía justicia. Tuvo que llegar este gobierno para que empiece a salir esta corrupción a flote y se empiece a actuar, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Osorio Chong sí va a tener un problema muy serio. No veo de qué manera pueda él justificar esta situación, y creo que la historia apenas está comenzando. O sea, Lozoya es una parte, Osorio Chong es otra, pero van a venir otros igual de peces gordos. ¿Y hasta dónde van a llegar? La pregunta es si va a alcanzar o no
a un expresidente, si realmente esta situación de tanta corrupción va a llegar hasta donde esté Enrique Peña Nieto. O sea, están ahí todas las relaciones poco claras, poco transparentes de esos 3 expresidentes, no nada más de Peña Nieto, de Fox, que es el que le abre las puertas a Odebrecht en México, de Felipe Calderón, que tiene una excelente relación y que estaba en esa parte donde parece que no le dieron la orden a nadie de que se parara o se investigara esas transferencias millonarias a la campaña de Peña Nieto. Y, bueno, por supuesto, está Enrique Peña Nieto. Arturo Cano, las preguntas y los planteamientos que hace Marta Samarripa nos van a dar pie para regresar con ellos luego de este corte comercial. Ya volvemos con este planteamiento. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía. Estamos en esta mesa de periodistas de este miércoles con Marta Samarripa, Arturo Cano y Alberto Nájar. Arturo Cano, te quedaste en el uso de la palabra porque llegaron los siempre muy apreciados comerciales, pero castigar o poner bajo la mira judicial y mediática y política a Osorio Chong es, en el fondo, afectar a Peña Nieto o no? No, Osorio Chong se quedó en el camino a ser candidato y ya desde en el último trecho del gobierno, cuando el vicepresidente Videgaray decidió por MIT, pues hizo cosas como cortar de tajo o poner en cero los fondos del programa de prevención del delito, que entre los mismos priistas decían que era la caja o el cochinito de Osorio Chong para su campaña presidencial, ¿no? En 2018 me tocó andar en el estado de Hidalgo, el estado de Osorio Chong en campaña, y me tocó ser testigo de primera mano del enojo en el gobierno de Omar Fayad, porque de la campaña de Osorio Chong y de Nubia Mayorga, ahora los 2 senadores, les llamaban constantemente para encargarles que arreglaran plantas de tratamiento de agua y otras obras que habían sido presumidas e inauguradas por ellos mismos, ¿no? Y que no sirvieron. Ahora mismo revisé, antes de entrar al programa, en una revisión rápida, pues que hay 32 plantas de agua que, así como los hospitales son elefantitos blancos, pues, están igual. Entonces, pues veamos qué pasa ahora con esta nueva investigación. Claro. Que involucra al senador Osorio Chong. Ya estamos en el último tramo. Alberto Nájar, ¿algún tema que quieras proponer? Pues a mí me parece importante resaltar que ya está el juicio por el caso del asesinato de la compañera Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada. Se han hecho algunas revelaciones que se habían vertido en algunas investigaciones periodísticas. Hay uno que me llama mucho la atención, es que prácticamente estaría comprobado que hubo colaboradores o militantes del Partido Acción Nacional que ayudaron a los que están señalados como los asesinos de Miroslava. A ellos al parecer no van a ser parte de esta pesquisa. Yo no he visto de parte del gobernador Javier Corral alguna actitud siquiera un planteamiento, no sé si incluso político, para tratar no de influir, pero por lo menos... Ha acusado a las hermanas de Miroslava de mentirosas. Exactamente, ¿no? O sea, el caso. Y el lunes pasado, por ejemplo, hubo un incidente con una compañera que es miembro de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de Pie, Lucy Sosa, del Diario de Juárez, que en una conferencia de prensa le hizo unas preguntas sobre violencia al gobernador Corral, y el gobernador, de una forma muy altanera y grosera, se negó a responder, acusando a la compañera de ser parte de una campaña en su contra, y así abiertamente dijo: a ustedes no les voy a responder, aún a pesar de que, pues, por ser un sujeto obligado, porque es un gobernador, estaría de alguna forma, tendría que dar la cara ante las cifras de violencia, que era lo que le estaban preguntando. Entonces, a mí me parece que no debemos perder de vista lo que está ocurriendo con el caso de Miroslava. La cobertura periodística no ha sido lo suficientemente amplia como para que se le dé una especie de manto de protección a quienes están de alguna forma colaborando, porque en esa investigación están saliendo también algunos temas que involucran a otros, no involucran en términos de su participación, sino que podrían de alguna u otra forma poner en riesgo a los compañeros que están cubriendo ese juicio, porque están haciendo revelaciones muy fuertes que tienen que ver con algo que Miroslava decía muy frecuentemente, que el gran problema en ese estado es la narcopolítica, no tanto el narcotráfico. Entonces me parece importante que le pongamos un ojo
a ese caso que marcó de una forma muy dura, muy fuerte al periodismo mexicano. Vino después el asesinato de Javier Valdés, que fue como la puntilla, la revelación de que ya nadie, ningún periodista en México está a salvo y de que el riesgo le puede tocar a cualquiera. Y una actitud como la que tiene el gobernador Javier Corral, que puede tener todo el derecho de no estar de acuerdo con la cobertura que se le hace, pero que al mismo tiempo parece estar olvidando que él mismo, en sus años de político legislador, de columnista, de articulista, formó parte también de una u otra forma de ese periodismo crítico que ahora, con su actitud, está poniendo en riesgo en el Estado. Marta Samarripa, sobre este tema o algún otro que quieras tocar. Gracias. Sí, yo quisiera regresar al tema del paro, porque otra vez es la derecha y es el Partido Acción Nacional. Y lo que dices me lleva a esto. Tenemos la duda de si detrás de este paro está infiltrada la derecha o simplemente es unos participantes más, ¿no? Porque se sabe que es un grupo de mujeres de Veracruz las que inician aparentemente esta idea, ¿no? De Brujas del mar. Las brujas del mar, así es. Entonces, creo que es muy fácil, va a ser muy fácil para la ciudadanía el saber si están o no están manipulando desde la derecha. Y de todas maneras, aunque fuera así, el tema no se le resta su importancia, ¿no? Creo que el tema sigue siendo relevante por esa razón. A mí me preocuparía en todo caso qué tan auténticas son esas protestas, porque si tú le preguntas a cualquiera vinculado con el Partido de Acción Nacional o a cualquiera simplemente que tenga una ideología de derecha, ¿por qué estás aquí? Ya están incluso dudando algunas personas si participan o no en el paro, si se quedan en su casa, si no van a trabajar, porque salen otros asuntos como el aborto. Entonces, si tú les preguntas que parte de este paro es porque las mujeres están exigiendo que se respeten sus derechos plenos, no solamente que no se les mate o que no sean víctimas de feminicidio y demás, o que sea esta desigualdad permanente. No, la mujer tiene que realmente gozar de todos sus derechos plenos. Nadie tiene por qué otorgárselos, no es inferior. O sea, no es inferior y no tienen otras personas que darle permiso de hacer lo que quiera hacer. Entonces, es muy sencillo. ¿Apoyan a las mujeres? Bueno, si dicen sí, pero en lo del aborto no están apoyando a las mujeres. Entonces, esos mismos integrantes que pudieran o no estar manipulando el paro, bueno, se van a exhibir solos, ¿no? Entonces, aquí finalmente lo que importa es que la mujer tenga un lugar que ni siquiera podemos decir que recupere, porque nunca lo ha tenido. Entonces, eso es lo importante del paro, es el que pueda concientizarse. Muchos lo están descalificando diciendo que un paro no va a cambiar la situación. Bueno, no sabemos qué tanto pueda contribuir, ¿no? Por lo pronto, sí es importante, hay que aceptar que todo el mundo tiene parte de la responsabilidad dentro de este conjunto de instituciones que forman el Estado, y a mí me parece que tenemos que exigir y también nosotros contribuir con nuestra parte para que la mujer sea reivindicada y de verdad pueda gozar de todos sus derechos. Nadie le da derechos a las mujeres, ni a ninguna persona, se le reconocen, que es diferente. Arturo, Claro. sobre este tema o lo que quieras abordar. Sí. Ya estamos en los minutos finales. Pues yo creo que, como dice Marta, efectivamente van a quedar exhibidos. De hecho, a mí ya me ha tocado ver en las redes sociales muchos comentarios de militantes, de mujeres militantes del PAN y eso que dicen abiertamente que ellas no van a marchar con ningún pañuelo verde, ¿no? Por lo menos tienen esa congruencia o lo advierten. Y veo también la posibilidad de que este movimiento adquiera mayor fuerza, porque la causa es legítima, porque hay una agenda y no es una lucha de ayer o que haya surgido de la nada. Es la necesidad de un país que, así como ocurrió con los zapatistas en el 94, pues es un grito de abajo, ¿no? Sí, sí. El grito de los zapatistas fue el grito contra la exclusión, contra el racismo. Y bueno, pues este grito ha tardado en llegar, pero yo creo que va a dejar fuera, sobre todo entre más fuerte sea, va a dejar fuera a los que se quieran montar
o los que se quieran subir a un barco que no les pertenece. ¿Viste la foto de las brujas del mar con Felipe Calderón? Sí, sí, sí. Una de ellas. Por eso digo que pues quedarán fuera, ¿no? Bueno, pues tenemos noticias porque ya el Tribunal Electoral, en una votación de 6 votos contra 1, avala la presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuéllar. Adiós Jade Cole, como estaba previsto y como se suponía, desecha las impugnaciones de Jade Cole, quien previamente había dicho que a los magistrados los estaban empinando, que había fuerzas que estaban empinándolos para votar de una manera ilegal y que va a hacer una serie de consideraciones, pero por lo pronto, pues es la voz, es la última instancia, la del Ya no hay más. Tribunal Electoral. Pues Ya se no hay cierra más. el pasaje más horrendo de ese drama sin final. ¿No? ¿Cómo ves, Alberto Nájar, que queda ya Ramírez Cuéllar? ¿Cuál será la tarea importante que deba realizar Ramírez Cuéllar en estos 4 meses que le queden de presidencia interina? Nos quedan 2 minutitos y fracción de programa. Pues yo creo que lo único que va a tener que hacer es levantar el tiradero, ¿no? Lo primero que tiene que empezar a hacer es eso. Yo no soy muy seguro que en tan poco tiempo se pueda llegar a una operación cicatriz efectiva. Eventualmente también mandar la señal a quien tiene que mandarla, al presidente de la República, de que ahora sí vamos a ponernos en paz y también mandar la señal de que no van a ser un lastre, y también eventualmente tienen que cobrar conciencia de que, pues como decías tú hace un rato, pues a ellos ya dejaron de ser la última Coca-Cola en el desierto, porque Andrés Manuel y su proyecto político va con o sin ellos. Marta, en los segundos que nos quedan. No será el único partido que en determinado momento Andrés Manuel pudiera dejar y probablemente ya no tenga interés en crear otro, ¿no? Porque ya llegó a su objetivo. Sí. Pero bueno, pues finalmente creo que lo que tendría que hacer Ramírez Cuéllar es buscar que hubiera, en la medida de lo posible, un poquito de unidad y de cordura. 30, 40 segundos. Mi pésame para todos los personajes que de última hora subió Jacob Polneski a ese barco. La mayor parte de ellos personajes muy impresentables, ¿no? Entonces yo creo que es una buena noticia y que los morenistas, digamos, que dedicaron, que construyeron ese partido desde abajo, pues van a celebrar a partir de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, Marta, Arturo. Gracias por esta participación.